Gustavo Ferrari, buenas noches, diputado. ¿Cómo va? Buenas noches. Y yo pensaba decir dos cositas muy cortas a pensar, ¿no? Me estaba acordando de un cómico, ¿se acuerda que había un programa que decía, antes de hablar querría decir unas palabras? ¿Qué sería decir una palabra? ¿Qué sería decir una palabra? ¿Qué sería decir una palabra? Y yo diría dos palabras nada más. Una, Ricardito. Ya no es más Ricardito, es Ricardo. Lo que ha hecho Alfonsín con de Narváez, con Fraga, uno candidato a gobernador, otro candidato a vicepresidente, es romper una camisa de fuerza ideológica que pesaba sobre el radicalismo desde hace muchos años. De manera que yo ya no le digo más Ricardito. Lo quiero mucho como siempre, pero parece que está creciendo y ya no es solo el hijo de Raúl. Está empezando a trazar un camino político muy interesante para seguir, y sobre todo muy desprovisto de ataduras ideológicas. Me parece que eso es un hecho político que va a tener muchos efectos en los próximos meses. Y lo segundo, que quizás es el tema ya de este bloque, cuando estalla el escándalo Schockländer, ¿no? El gobierno quiere encapsularlo. Es decir, el problema es Schockländer. Solamente Schockländer, un señor que salió con prácticas corruptas. Entonces la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes y también al Tata Joffre que viene después, ¿es posible encapsular el tema Schockländer? Por ejemplo, decir, todo está bien, salvo que apareció un corrupto, ¿no? O el caso Schockländer va más allá. Ha habido mucha gente, apareció nombres, gente que facilitaron transacciones de Schockländer, el caso de Fatala, la mujer de Guillermo Moreno, hay una cantidad de gente que alrededor, ¿no es cierto? Y después la otra pregunta es si no sube, por ejemplo, ¿en qué medida le afecta a Eve de Bonafini? Cuyo hijo adoptivo es Sergio Schockländer. Y en qué medida, quizá la pregunta más delicada de esta noche, Eve de Bonafini, ¿es las madres? ¿O las madres son algo mucho más amplio que ella? Entonces, digamos, ¿se puede conceptualmente separarla a Eve del resto de las madres y de todas las madres que han sufrido en los 70, porque hay muchas madres que han sufrido por un lado o por el otro en los 70, ¿no? De manera que estaba hablando recién con la diputada Quirós y me estaba comentando, la diputada Quirós tuvo presa 7 años, Entonces, no es que viene de la derecha, como uno podría pensar con el tema Schockländer, ¿no? Estuvo presa del 76 al 83, ¿puede ser? Exactamente, bueno, hasta diciembre del 83. Y hoy usted en verdad ha sido la primera en denunciar el caso Schockländer. ¿Cómo llegó a eso, diputada, usted? En mayo del año pasado nosotros recibimos una serie de datos, informaciones, documentación, fotografías que daban cuenta de 2 operaciones inmobiliarias a cargo del señor Schockländer, que son los terrenos y la casona de José Cepaz, que bueno, es público, están las fotografías, hay recorridas incluso por adentro de la casa y demás. En la documentación que nosotros vemos, además una denuncia de irregularidades, ¿no? Nos ponemos a revisar la documentación, hacemos algunas verificaciones. O sea, vamos al registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires. Son los deberes, digamos. Efectivamente encontramos, también teníamos que ver cierto grado de veracidad, digamos, de todo esto que recibíamos. Efectivamente los terrenos estaban a nombre del señor Schockländer. El señor Schockländer compra de y para una empresa Antártica Argentina Sociedad Anónima. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a la IGJ a ver si existe esta empresa. Existe una empresa que se llama Antártica Argentina Sociedad Anónima, inscripta alrededor del 2001-2002, cuyo objeto es, o en ese momento, al momento del registro, era la venta de artículos para el hogar, eléctricos a querosén y otros combustibles.
Este era el objeto. La primera pregunta que nos hacemos, ¿habrá acá la suficiente solvencia como para garantizar estas operaciones? Seguimos revisando la documentación y no hay una comprobación de vínculo del señor Joclender con Antártica. Digamos, es una persona física que va a hacer una compra a nombre de una persona jurídica que no tiene demostrado el vínculo, no hay ningún documento y tampoco después lo hubo. Y por el otro lado tampoco están explicitados el origen real de los fondos. Ahí había la primera operación, $95.000, la segunda operación, $65.000, se pagan 5 y 5 en cada una y se firman documentos que en 3 meses terminarán de saldar la deuda. Bueno, dadas estas irregularidades, con las verificaciones que hicimos, juntamos todos los datos y vamos a dónde, a quien corresponde investigar administrativamente operaciones de este tipo, o sea, a la UIF. La presentación nosotros la hicimos... de investigación financiera que dirige Svatela. Que dirige el licenciado Svatela. Esa presentación nosotros la hicimos a los pocos días, o sea, en junio. Desde ese momento hasta acá no tuvimos ninguna respuesta, salvo cuando, dado este conflicto o desencuentro al interior de la asociación que produce el alejamiento del señor Joclender, entonces empieza a salir todo hacerle una pregunta. Sí. Un año hace que ustedes hicieron esta denuncia. Sí. Ahora aparecen 2 elementos casi, hasta diríamos, elementales. Uno, la inscripción del señor Joclender como monotributista en la categoría más baja, con ingresos hasta 20.000 pesos anuales. Y la otra, en el registro, el hecho de que Meldorek sea prácticamente es el director con el 90% de las acciones. Sí. Esos 2 datos tan superficiales, tan elementales, la UIF durante un año ¿no los buscó? Yo no creo que haya buscado los datos. En realidad no creo que haya habido una profunda investigación, que era lo que le correspondía hacer. El argumento es que no había pruebas suficientes. Pero las pruebas las tiene que buscar la UIF. Claro. Por eso, claro. ¿No? Digo, hay alguna expresión. Nosotros hicimos que es el bloque. No. La diputada Maricela Echecoín Moro, que es diputada provincial, y yo diputada nacional. Ahora, si hubiera habido una investigación, algunos datos más debiera haber encontrado. El otro día, hablando con Alicia López, que algo tiene que decir de este tipo de cuestiones, dice, ahí lo que hay que buscar es dónde están las anormalidades. Nosotros vimos estas anormalidades, ¿no? Dadas las anormalidades, vamos al fiscal antilavado, como tiene un nombre tan largo, yo digo el fiscal antilavado, y de ahí encontrará o no mérito de acuerdo a las pruebas. El expediente durante un año no se movió. El expediente durante un año no se movió para nada. Entonces yo no creo que haya habido investigación. Me parece que lo que hubo es más intención de encubrir. Se intentó tapar. Vamos a decir las cosas de forma brutal. Claro, tapar, no? Eso es lo que decía antes. Más que compromiso de investigación, me parece que hubo intención de descubrir, porque hay 3 expresiones en los últimos días de parte de la UIF. Primero, la semana pasada, que creo que fue jueves o viernes de la semana pasada, un comunicado que la verdad no dice nada, pero insta a aquellos que están promoviendo acciones a que lo hagan con responsabilidad. Cuando nosotros lo hicimos con responsabilidad, con la suficiente reserva y sin ningún tipo de especulación. Ni lo anunciamos en una conferencia de prensa, ni lo dejamos correr, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Por la delicadeza del tema. Porque el señor Joclender, si bien no es un funcionario público, la vinculación
con la Asociación Madres, la cual nos merece absoluto respeto y reconocimiento, conforma una situación, digamos, bastante delicada y bastante sensible. Entonces no quisimos mezclar las cosas, menos que menos yo, ni la coalición cívica y particularmente yo. Ahí la pregunta, Gustavo, es... ahora se está determinando, el gobierno reaccionó rápido en esta secuencia, ¿no? Reaccionó. Esto es una patraña. La propia de Bonafini dijo, perdón, pero estas son pelotudeces. Hoy parece que cambia porque dice, bueno, se hizo algo que rinda cuenta. O sea, la secuencia de la aceptación de los hechos fue enorme. La pregunta es si la intocabilidad de Joclender estaba de manifiesto desde que la diputada Quirós hace la denuncia hasta hoy. Digamos, si alguien colaboró en la intocabilidad de Joclender. A ver, primero reconocer el trabajo de las diputadas y especialmente la diputada Quirós, que es la que comienza con esta investigación. Muchos de nosotros llegamos a partir del conocimiento y del trabajo de la diputada. Y empezamos a analizar también cómo es esta situación de la concesión de viviendas a una fundación, de concesión de obras, cuando en realidad en todos los casos se le conceden a contratistas constructoras. Entonces, en la provincia de Buenos Aires empezamos a encontrar que no hay datos. No hay datos en la provincia de Buenos Aires, no hay datos de auditoría, nadie sabe cómo ese dinero llega a las madres de Plaza de Mayo, es decir, a la fundación, perdón, de las madres. Se sabe en realidad que no intervienen los procedimientos normales. En todos los casos está la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y luego el Instituto de la Vivienda Provincial, que es el que interviene en la determinación del caso. Aquí todos nos dicen que se da una rara relación directa entre la Secretaría de Obras Públicas, que dirige Fatala, y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, son 120.493.022 pesos los que se han entregado para 748 viviendas que se están desarrollando en Tigre y en Almirante Brown. Ahora, esta es información del 2009, es información oficial, no hay información actualizada, es una información de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, un informe de auditoría. Cuando nosotros nos ponemos a analizar cuánto cuesta entonces una de esas viviendas, vemos que hay una diferencia muy importante respecto de cualquier otra constructora. Lo comparamos dentro del programa de villas y asentamientos, que es el programa donde están estas constructoras, y nos da que una vivienda cuesta 161.087 pesos, una vivienda, dato del 2009. Comparado con 24 constructoras del mismo programa, el promedio de esas 24 es de 94.000 pesos, o sea que hay una diferencia entre 94 y 161. Dijimos, bueno, probablemente tenga que ver con, vamos a comparar, claro, bueno, pero vamos a compararla con otras constructoras. Entonces tomamos 40 constructoras del programa Nación Municipio y 50 contratistas del programa plurianual. Es decir, en total hemos comparado las viviendas de la Fundación Madre de Plaza de Mayo con 114 contratistas de viviendas. El promedio de esos 114 es entre 91 y 94. Las viviendas de la Fundación al año 2009, 161.000 pesos. Por eso hemos preguntado al Ministerio, a la Secretaría, a qué se debe, primero, que los procedimientos no parecen ser los adecuados. Segundo, ¿por qué estas casas cuestan más? Cuando hemos encontrado denuncias de que a veces dicen que ni siquiera un cuadro se puede colgar porque peligra la vivienda. Peligra la pared. No sé si es verdad o no, lo estamos preguntando. Sobre todo porque también, y esto es bien importante, en la página de la Fundación uno encuentra que en Buenos Aires, Chaco, Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero construyen 4.061 viviendas. Si uno proyecta los números del 2009, o sea, esos 161.000 a 4.061 viviendas, el número que gira alrededor de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, Joclender, etcétera, es de 654.174.307 pesos. Vamos a ir a un pequeño corte, pero yo le dejo una pregunta. Lo que importa políticamente, el que está mirando esto, es decir, bueno,
¿Estamos frente a un caso aislado, un episodio, un evento de corrupción? Porque además la plata, ¿de quién es la plata? ¿No? De todos nosotros. De todos nosotros. O eso es apenas la punta de un témpano. Y entonces hay que empezar a preguntar más allá del episodio en sí mismo. Enseguida volvemos.